de darles a ustedes algunos elementos importantes de la misma. José Ignacio Andrade Montemayor de Data Consulting Group nos acompaña para hablarnos de esta encuesta. Hábleme para comenzar de la muestra, la metodología, el margen de error de la misma y cuándo se hizo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a Álvaro y saludo a la gente que nos está viendo. Bueno, primero te platico un poco. ¿Qué es Data Consulting? Data Consulting es una empresa que dedica a la estrategia de comunicación digital y política. ¿Qué significa? Para que nosotros poder llegar a crear esto, lo de la muestra, tenemos que usar diferentes herramientas, tanto clásicas como herramientas digitales e inteligencia artificial. La muestra se hizo el día 24 en diferentes partes, 100% digital y 2000, podemos decir, pruebas de campo. La muestra nos da la realidad del sentir del panameño en esos momentos. ¿Qué pasaba con las antiguas encuestas que hacíamos? Pues tú salías acá, que sacabas a tu grupo de encuestadores, hacías unas encuestas, regresaban con los datos, pero nunca calculábamos el sentir de la sociedad o lo que estaba pasando alrededor. A lo mejor el día que fuimos a sacar la encuesta, vamos a poner un ejemplo, Colón, ese día cerraron las carreteras, la gente está enojada, la encuesta trae un negativo total desde su arranque, desde su inicio. Cuando nos llega esa información a nosotros, esa encuesta ya no sirve. Por eso nosotros tenemos la suerte o la capacidad de que todos nuestros datos y toda nuestra información es real, en tiempo real y se puede verificar. Nosotros trabajamos muchísimo con la nanodata y la big data. Entonces, hábleme de los aspectos importantes o los hallazgos de esta encuesta frente a las preguntas que se hicieron. Ok, vamos a empezar un poco para entenderla. Vamos a hablar de que el gobierno es una maquinaria que tiene que estar bien aceitada y tiene que trabajar a la par. Todos los ministerios y todas las secretarías deben trabajar a la par. Lo que hacemos nosotros es buscar el sentir de cada uno de los ministros o de los ministerios y también el sentir hacia el presidente. Nosotros tenemos ahorita en la descripción de la muestra, tenemos que la gente que tenemos con estudios, vamos a hablar un poco del estudio hacia el nivel académico, el 25% son mayores con derecho al voto, con estudios menores a primaria, el 50% son con estudios superiores arriba de licenciaturas, maestrías. El otro 25 es mixto, podemos hablar que pueden ser personas que tienen secundaria o carreras técnicas. Ellos nos dan la realidad que está sucediendo de cómo ven cómo está el gobierno o la gobernanza del país. El 40% nos comunica que existe un gobierno que está empezando a trabajar, que tiene ciertos errores, pero que el rumbo va fijo. Un 15% no tiene una respuesta exacta, nos da diferentes respuestas que no nos lleva a nada, y el 45% dice que es correcto. Que estamos diciendo que el presidente y su grupo están haciendo algo bien con los pocos tiempos que tenemos. Y la próxima, la situación La que económica. tenemos es la situación económica. ¿Cómo siente el panameño ahorita en la situación económica? Cuando tocamos nosotros el problema hicimos la encuesta, se hace la encuesta, estábamos teniendo el problema del sentir de la población con el problema de la caja del Seguro Social, vienen los pequeños incrementos, tenemos el paso de las elecciones de Estados Unidos que a la larga sí afecta, o a la corta, y la gente nos dice que el 25% de la población dice que ha subido, que la economía ha estado mejor que el mes anterior, el 35% nos da un igual, el 10% dice que es mala o menos, y los otros, el 4% nos da que es excelente la economía, que la economía ha salido hacia adelante. Ahora vámonos con los comparativos de los costos de la vida real. Los costos se basan en base a la canasta básica y al gasto diario que hace la familia. El 5% dice que Panamá el costo hacia la familia es 5%, el 5% es más barata, un 25% nos comenta que es igual, el 25% nos dice que es cara y
el 45% indeciso y nos comenta que llega a ser más cara. ¿Qué está sucediendo? En esos tiempos teníamos nosotros que venían las fiestas patrias, que venía la caja del seguro, entonces la gente empieza a trabajar un poco más y pensar más en la economía. Ok. La preocupación principal que tiene el panameño y su familia. Ok, basado a lo de una de las preocupaciones que tenemos ahorita después de la pandemia, que ha sido una tendencia mundial, es primero cuando estábamos en la pandemia, nosotros teníamos que el primer punto era salud, después economía, seguridad, como fue creciendo la pandemia, la salud siguió en primer lugar, pero después ya pasó la seguridad a segundo parte y tercero economía, y terminando la pandemia, la economía se fue a primer lugar sin importar la salud. En base a eso, el sentir de la población, la importancia de la economía, sí, y se pega a ello por medio de qué es lo que como, qué es lo que gasto, qué es lo que va, y ya empieza a tener ya un puesto fijo, y la gente empieza a ver que las economías a niveles globales empieza a subir. No solo estamos hablando Panamá, podemos hablar México, podemos hablar, ahorita nosotros estamos trabajando en Ecuador, en Honduras, México y fronteras, y estamos viendo que ese es el sentir de la población. Entonces, los problemas del país son otra cosa versus las preocupaciones que tiene el panameño. ¿Es así? Algo muy parecido. O sea, el panameño, sus preocupaciones se basan en la realidad económicas, dinero y seguridad. Sabiendo que para nosotros, los hombres, la seguridad significa una cosa y para la mujer otra. La seguridad para nosotros es ver una gente armada que esté protegiendo y todo eso. A lo mejor la seguridad para mujeres es tener un foco en su casa que le da seguridad de llegar a su casa. Desde el sentir, la economía se basa en lo mismo. Si nosotros hacemos un problema hacia una pregunta al encuestado que es economía, la economía es el sustento familiar, que tenga comida, que tenga estudios y que tenga algo para subsistir. El hombre lo que primero busca es tener algo que poder dar, algún patrimonio hacia los hijos, hacia la familia y todo eso. Entonces, nuestras economías son diferentes, por eso tenemos esos variantes de lo que es la economía en general. Sí, tenemos un avance en la palabra corrupción, o sea, basado en lo que estamos haciendo. Panamá bajó el sentir de la corrupción. Eso afecta muchas veces en ciertos países cuando tenemos corrupción. Bien, estoy viendo aquí que el principal problema del país, a juicio de los panameños, es la corrupción. Sin embargo, esto en otras encuestas que había visto anteriormente, la corrupción para los panameños no estaba ni siquiera en los primeros 3 o 4 lugares de importancia. Ok, vamos a basarnos en eso. ¿Por qué subió la corrupción? Porque el sentir diario y las palabras que se han usado por lo de la caja del seguro y todo, la palabra número 1 de las 100 más buscadas que hicimos nosotros es la palabra corrupción. La palabra corrupción la tenemos ahorita presente en cualquiera. Perdón que te tuteé, pero bueno, te metes a los medios y escuchas que hay corruptos, los anteriores políticos fueron corruptos. Ecuador pierde un presidente por la corrupción. Entonces esa palabra se está utilizando muchas veces como palabra principal de tema de conversación. Recordando que todo esto es en base al sentir, el sentir de las redes y el sentir del piso. ¿Cómo hacemos la investigación? Nosotros usamos herramientas diferentes de inteligencia artificial más herramientas clásicas de la cruza de datos, tanto de la nanodata, la big data y el sentir. Cuando tú buscas eso, buscas las primeras 100 palabras que se utilizan, las primeras palabras que aparecen en las redes. En ellas aparece corrupción, fútbol, política. En ese tiempo aparecía los problemas de lo que había pasado, de que habían cancelado algunos desfiles, o por otro lado aparecieron muchísimas veces el apoyo de los panameños por los damnificados, y entonces nosotros buscamos la palabra corrupción. Al hacer la entrevista, nosotros no hacemos dirigida la pregunta, diciendo, ¿tú qué opinas de la corrupción? Porque automáticamente nosotros estamos implantando la palabra corrupción. Las mismas personas nos dicen que han sentido que la corrupción es mayor gracias a una herencia, gracias a lo que hemos tenido.
sin tocar diciendo que el gobierno actual es corrupto. Oiga, ¿y cómo lo ha hecho el presidente Mulino? Le voy a dar la palabra al ingeniero Blandón. ¿Qué dice la encuesta sobre el presidente Mulino hasta El, noviembre? el ingeniero Landón. Ok, el presidente Molino lo tenemos, la decepción total es el 5%. Lo ha hecho muy bien el 38%, lo ha hecho lo ha hecho muy bien el 4%, lo ha hecho bien el 38%, regular el 36%. Me da igual, o son los que no tienen algo, dicen un 12%, no ha hecho nada el 5%. Si nosotros hacemos un análisis, tenemos que aproximadamente el 40 y tantos por ciento, el 42, 43% de la población está a gusto con el presidente y con su gobierno. Eso no Ingeniero. significa, Ujú. Ajá. ¿Eso no significa? Eso no significa que el trabajo que se esté llegando por algunos ministerios esté bien hecho o no esté bien hecho. Muchas veces ese problema lo arrastra el presidente, ya Okay. que ya que nosotros sentimos que el presidente su obligación es prender el foco y apagar el foco. O sea, cuando él llega, prende un foco y arranca el gobierno, cuando él se va, apaga el foco y cuando en realidad no es eso. O sea, el gobierno es 24/7 y trabaja con una estructura, con unos engranes para hacer trabajar esa maquinaria perfecto. Sí, ingeniero. Buenos días, un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy para mirar esta encuesta que tiene números diferentes a la que nos han mostrado en otras áreas, en otros estudios. Mi primera pregunta, con la actual evaluación del Ejecutivo en la cabeza del presidente y de los problemas del gobierno, ¿cómo ve usted ahora en un análisis de sus números que el gobierno esté afrontando los problemas que tendría el gobierno afrontando el tema de la seguridad social en este momento? En la encuesta está, en la medición que se hizo. Ok. Me gustaría la opinión de él. Perdón, ingeniero, ¿la pregunta es para mí? Sí, la pregunta es su opinión, ¿cómo mira en este? Ok, no es lo que nosotros miremos, es lo que la información nos está dando, lo Claro. que está viendo el panameño actual. Ellos están viendo que se están llegando haciendo unos logros, se ve pues, mejor economía, según lo que nos marca, se ve con lo de la caja del seguro que están tratando de resolver algo que no se va a resolver en 5 minutos, eso lo sabemos. Hay muchos vicios anteriores y hay muchas cosas ocultas que los mismos panameños nos marcan. Y segundo, el equipo de comunicación o el equipo que está llevando a cabo la información está haciendo ciertas cosas que a los panameños no les llega. Esto nos plantea un problema porque mirando sus cifras y viendo el nivel de comunicación del gobierno con respecto al país, ¿usted nota ahora en su experiencia que al gobierno le hace falta un mejor diseño del proceso de comunicación hacia los problemas que realmente afectan al panameño? Sí, sabemos que el conocimiento y entender lo que está sucediendo es lo que nos va a dar la realidad para poder trabajar. No podemos improvisar ni trabajar. Hay que resolver por medio de unos planes de gobierno que estén bien estructurados y sobre todo que sean conocidos por el gobernado. Para mí hay que crear nuevas formas de comunicación, sobre todo dentro de algunos ministerios que trabajan pero no dan a entender, no dan lo que están haciendo y eso llega a afectar al principal, que es el presidente. Como en un mundo como este, ¿usted estaría de acuerdo con una expresión que dice que desde el punto de vista del elector, el funcionario que no está en los medios de comunicación no trabaja? No importa cuánto se mate trabajando. Ingeniero, le voy a regresar la respuesta con una pregunta. Si tú no apareces, no eres visto, ¿correcto? ¿Qué significa? Que tú cuando votas por alguien necesitas que ese voto se refleje en lo que están haciendo. Si yo voté porque tener una mejor economía, lo que me voy a preocupar 24 horas es la economía, ¿correcto? Claro, claro. Entonces, si yo no veo que se publica, que no hay un plan de comunicación real, no hay un plan de comunicación adaptado a las necesidades del panameño y a la Secretaría, lo que va a pasar siempre va a venir la negativa.
Podemos poner el ejemplo de que si usted, ingeniero, llega a su casa y todo el mundo está riendo, pues lo primero que va a investigar usted qué está pasando, por qué están riendo. En la cabeza le van a entrar mil cosas, va a decir, bueno, se ganaron la lotería, alguien me tiene una sorpresa y todo. Y esto es lo que, Sí. y al final lo que pasa es porque lo recibieron con un abrazo y eso les dio contento porque usted llegó a comer. Señor Andrade, los ministros, ¿qué dice la encuesta? Me permite un momentito, con mucho gusto. ¿Cómo marcan los ministros? Los ministros los tenemos de esta forma. Pero, perdón, es que para mí ahorita son las 5:45 de la mañana, entonces hay que empezar a que empiece a trabajar bien este grupito de cosas que tenemos en la cabeza. Ok, empezamos con los ministros. Los ministros en su desempeño. El Ministerio de Seguridad se encuentra con un 61.3% a la cabeza de todos. El peor calificado es el ministro de la Mujer, con un 15.9%. En segundo lugar, En Telugu tenemos a Javier Martínez Hacha, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. La situación ahorita pues ha sido visual por los problemas que han pasado con Venezuela y con otros países. Relaciones Exteriores ha hecho un trabajo excelente y se ha dado a conocer. en tercer lugar, El Ministerio del Canal, de Asuntos del Canal, con un 53.7. Juan Carlos Navarro, del Ministerio de Ambiente, con un 53.3. El Ministerio de Gobierno, Dinosca, con un 49.5. Eso significa que el trabajo de la gobernatura o de la Secretaría de Gobierno o el Ministerio de Gobierno está haciendo algo, porque está siendo visual, pero sí está ya en el rango de que podía llegar a caer si no empieza a crear algo mayor comunicación. Después está Jaime Romane de Vivienda. Sí, del ministro de la Vivienda, 47.9. Él sí ha estado afectado y todo eso. Recuerden que el Ministerio de Vivienda tuvieron ahorita las inundaciones, tuvimos damnificados y se empezó a tocar mucho, empezó a aparecer y no existió algo de comunicación. Juan Carlos Orillac, Ministerio de la Presidencia, 46.1, son números válidos. Después, pues Elisa Andrade, Ministerio de Obras Públicas. Roberto Linares, ya de ahí estamos hablando que son de los ministerios más abajo. Preocupante Lucy Molinar, Ministerio de la Educación, tiene 24.3 de aceptación y de trabajo, que serían la aceptación. Eso cuando estamos próximos a empezar el ciclo escolar. Wow. Entonces, algo se tiene que hacer, algo tienen que comunicar, algo tienen que trabajar rápido para poder subir esos números. Si no, la confianza hacia ella va a bajar mucho. Bueno, muchas gracias, señor Andrade. Y disculpe que lo hayamos levantado tan temprano. No. Mi trabajo es así. Y más hoy que es Día de la Virgen, entonces desde la mañana tenemos mañanitas y tenemos muchísimas cosas por todo México. Ya usted está despierto. ¿El Día de la Virgen es hoy o mañana? No, es mañana, pero hoy empiezan Hoy comienza. A llegar a la basílica y los cohetes y los restos en todos lados hasta que llegan. Entonces, es muy, muy interesante para México. Gracias. Un abrazo. Le mando un fuerte saludo, un saludo, ingeniero. Hasta luego, buen día. Saludos. Vamos al Álvaro, cambio comercial. eso como en Chitré la fiesta dura bastante, acuérdense de eso. Sí, patronales.